Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven por YouTube. Gracias, Señor, por este día. Estamos acá en Osorno. Enviamos un cariñoso saludo, un abrazo a todos los que nos están viendo. Y hoy día vamos a seguir con la segunda parte de un tema bien interesante, bien específico. Y he puesto por nombre a esta prédica la salvación y sus términos para la persona que nace de nuevo, para la persona que tiene un encuentro con Jesucristo. La semana pasada hablamos de la salvación y vamos a ver una escritura que habla el apóstol Pablo, que es la escritura más importante o destacada, no más importante, sino que destacada de este compartir. Esta escritura está en Romanos 1:16. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma y a los creyentes de esa época, les dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. El griego son los gentiles, son la gente que no es judía, porque recordemos que cuando vino Jesucristo, cuando Jesús comparte en Israel para salvación y restauración de las vidas de las personas, muchos, cientos de personas rechazaron a Jesús. Pero otros, miles, también lo aceptaron, lo amaron y tuvieron un encuentro con Él. Viendo el Señor todo esto, Dios dispone que el Evangelio sea dado y entregado a todo el mundo, no solamente a la nación de Israel. Y por eso Pablo escribe esta carta, porque el apóstol Pablo fue uno de los hombres que recorrió fuera de Israel, llegando incluso a España. Hizo viajes largos. Recuerden, en esa época no existían los autos, menos los trenes, sino que era andar a pie, caminar, a lo más con algún animal que lo ayudara. Pero Pablo está hablando de que no se avergüenza del Evangelio, no se avergüenza de lo que recibió, no se avergüenza de que Jesús lo haya salvado, porque es poder, dice Pablo, es poder. La salvación, amado, es poder. Es poder porque nacemos cuando estábamos muertos espiritualmente. Cuando entra Jesús a la vida del hombre, el hombre nace de nuevo. Y el espíritu que estaba muerto, adormecido y en tinieblas, viene el Espíritu de Dios, viene la salvación de Jesucristo, y ese espíritu vive y nace de nuevo. Nace de nuevo. Porque dice, por eso el apóstol Pablo dice que es poder. La salvación que nos da Jesucristo es poder para todo aquel que en Él cree. Es decir, es personal. Tu relación con Dios es personal. Y dice entonces a los que creen, al judío primeramente y también al griego. Al griego estamos nosotros, somos los gentiles, llamados por el apóstol Pablo. La semana pasada definimos qué es lo que es salvación en el griego. Qué importante saber qué significa salvación en el griego. Recuerden que en esa época el griego tenía palabras ricas en poder describir una palabra. Se expresan mucho mejor para entender ciertos conceptos o palabras.
y vamos a ver qué significa la salvación en el griego. Significa liberación. Eso significa en el griego. Liberación también significa pasar con seguridad. Todas cosas buenas. Dice también que significa protección de daño. ¡Wow! Protección de daño. Entonces, primeramente, liberación. ¿Liberación de qué, amados? De vivir alejados y en pecado fuera de Dios. Por eso el Señor se acerca a nuestras vidas y pone un nuevo nacer, un nuevo corazón, un interés en lo que el Señor nos habla. Y la salvación es tan importante para la vida del hombre, porque la salvación es vida, y si no hay salvación, la palabra describe muerte espiritual. Entonces, el hombre debe elegir libremente. Libremente. Estamos con Él, nacemos de nuevo. Estamos sin Él, lo rechazamos, estamos en oscuridad. Entonces, de ahí la importancia de nacer de nuevo. De ahí lo importante que por qué Jesús vino y nos visitó. Porque Él estuvo y se acercó a las personas. Porque quería salvar a las personas. Quería que todos recibieran salvación, restauración, sanidades. Por eso el Señor Jesús sanó, restauró, liberó a personas de enfermedades. Los salvó de la muerte eterna. Por eso el Padre escogió al Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, amado, para nuestras vidas y para el mundo entero. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Que los deleites que ofrece el mundo, de las cosas que ofrece el mundo, no sean lo más importante para la vida tuya y mía, sino que lo más importante sea Jesús. Por eso Dios pone un orden en las cosas. Él pone prioridades. Y la prioridad número uno para el creyente, ¿cuál es? El Señor. El Señor. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Añadido. Será dado por añadidura. Dios tiene un orden. A veces el hombre lo desconoce. ¿Por qué? Porque no le ha conocido aún. Hablamos también que el único Salvador entre Dios y los hombres es Cristo, ¿no es cierto? También hablamos que dos aspectos de la salvación. Que la salvación se recibe por gracia. Es un regalo. Amado, la salvación es gratis. No pagamos nada. No tenemos que pagar nada. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo pagó todo en la cruz. Dice la palabra que Él fue molido por nuestras rebeliones e injusticias. Él pagó el precio. Él dio su vida. Por ti, por ti, por ti, por ti, por mí, por el vecino, la vecina, por el rico, por el pobre. Él dio su vida. A través de Él tenemos el puente para llegar al Padre. ¡Qué precioso! Cuando el hombre conoce al Señor, tiene un acceso directo para estar con el Padre.
Qué honor más grande, ¿no? Qué precioso, qué privilegio tenemos. Pero hay muchos afuera que aún no lo conocen o lo han rechazado. Pero Dios tiene misericordia y compasión por toda persona. Entonces la salvación se recibe por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. La fe y la gracia. Entonces el Señor que nos salva, y aquí viene algo muy importante con respecto a la salvación. Hablamos la semana pasada también, esto es una introducción que estoy haciendo, que había una persona que es especialista en ayudarnos cuando conocemos al Señor y que nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda en las áreas de nuestra vida que aún no están bien, porque ustedes y yo estamos todos lidiando con cosas en nuestras vidas cuando conocemos al Señor. Hay cosas en nosotros que deben ser restauradas y cambiadas. Y eso se llama procesos, donde ustedes y yo caminamos por el camino ancho, por el camino angosto. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Porque nos gusta andar por el camino ancho. Siempre nos gusta caminar por el camino ancho. Pero cuando el Señor nos quiere llevar a un camino angosto, tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser serios. ¿Y quién es esa persona que nos va a ayudar a caminar por ese camino angosto? El Espíritu Santo, amados. El Espíritu Santo es clave en la vida del creyente. El Espíritu Santo es el ayudador. En el griego, el parakletos. ¿Qué significa el parakletos? Significa el ayudador, el sostenedor, es el abogado. Imagínate, yo tengo un abogado, que es el Espíritu Santo. Tú tienes un abogado que es el Espíritu Santo. ¿Y ese abogado qué función tiene? ¿Qué función tiene un abogado cuando se recibe? Defender, ayudar, aconsejar. Bueno, la semana antes pasada vino una joven que me dijo, estoy estudiando leyes. ¡Qué bueno! Tenemos un sobrino que estudia leyes. ¡Qué maravilla! En la iglesia hay varios abogados en Santiago. ¡Qué bueno! Saben lo que es y viven lo que es ser abogado. Amados, tenemos un abogado, pero este abogado es premium. Es premium. Es top one. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! El Evangelio es simple, amados. Es creer, confiar y no dudar. Y eso es todo. Pero en la práctica nos cuesta más. Cuesta más. Pero tenemos al ayudador, al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir, el Espíritu Santo me ha ayudado en esto, en esto, en esto otro? Que levante su mano. Todos. Todos. El Espíritu Santo ha hecho cosas preciosas. En esta iglesia ha hecho milagros. Voy a contar uno corto. Abigail. Una guagua que nació hace 1 mes y medio, que venía con varias complicaciones. No vamos a entrar en detalles, todos sabemos porque todos estuvimos orando por ella. Amados, fueron 4 iglesias que estuvieron orando por Abigail. Y cuando tuvimos concilio en Santiago, me enteré que el pastor Mauricio, el pastor Hernán de la Dehesa en Santiago y el pastor Juan de Reñaca habían entrado a este lugar que se llama, si me puede ayudar, cuando están en extrema gravedad.
¿Neo? Neonatología. Ahí estaba la guaguita. Y estaba pasando por un minuto difícil, complejo. En ese momento entraron los pastores. Yo decía, pero ¿cómo pudieron? 3 personas. Entraron los 3. Impusieron manos porque estaba en una incubadora y estaba con respirador. Una guagua de 1 mes y algo, así, una cosita chiquitita, impresionante. Los pastores pusieron sus manos y empezaron a orar, a clamar por Abigail. Hoy día Abigail está respirando, está saliendo de todo, salió adelante, una guerrera. ¿Qué testimonio va a dar esta niña preciosa que ama a Dios? Que va a amar a Dios, porque Dios la ama. Y amados, fuera la presencia del Espíritu Santo, las oraciones que claman a Dios con la presencia del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se movía con poder en la vida de Abigail. Y yo le decía ayer a Claudio, ayer y anteayer hemos estado hablando varios días, y me decía, pastor, esto es un milagro, me decía. Es un milagro que Abigail esté viva. Claudio, la sobrina de Claudio, o sea, la hermana es la mamá de Abigail. Hermana de Claudio, que estuve hablando hace poco. Y yo le decía, Claudio, siempre hay tempestad, pero también siempre viene la calma. Tenemos que pasar la tempestad. Vamos a tener tiempos de tempestad. Las aguas se van a agitar a veces en nuestra vida. Quizás hoy día las aguas están agitándose en tu vida. Pero el Señor trae la calma. Trae paz. El amor de Dios. Precioso. Hoy día voy a compartir de la redención. ¿Qué es lo que es la redención, amados? La redención, amados, es la base del cristianismo. Es la base del cristianismo bíblico. Es el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué significa? Buenas nuevas de Jesucristo. Eso significa. Entonces, si queremos comprender el plan de Dios para la humanidad, es indispensable entender aquello que está en el corazón de las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el Evangelio. Allí, en el centro, en el corazón del Evangelio, está el concepto de la redención. La redención, vamos a ver lo que es la redención. Es algo precioso. Entonces, definamos lo que es la redención. En el griego, apolutrosis, tal cual. Apolutrosis. ¿Qué significa redención en el griego? Es precioso lo que significa. Significa, es un rescate. Eso significa redención. Alguien te está rescatando. Alguien te rescata. Mediante el pago de cierto precio. Amado, Jesús pagó ese precio por nuestro rescate, ya que sin Él, como dije al principio, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amado, el hombre peca. Esa es la realidad. Esa es la verdad.
El hombre peca y el hombre necesita un Salvador. ¿Conociendo a Dios podemos pecar? Claro que sí. Pero pasa algo precioso. Cuando conocemos al Señor y hemos hecho algo que nos agrada a Dios, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos por algo que hemos hecho, que hemos dicho o que hemos cometido. ¿Y el Señor qué hace? Nos perdona. Entonces, Él pagó el precio. Jesucristo. Él pagó el precio de nuestro rescate para que tengamos vida eterna. Como dije recién, el pecado nos separa de Dios y solo Jesucristo puede restaurar lo que se ha perdido irremediablemente. Amados, hemos sido rescatados por Jesucristo. Quiero que tomemos el peso de esto, en el buen sentido. No, porque a veces los pesos agobian. A veces pesos que estamos pasando situaciones como un peso, como una opresión. No, esto es como un peso de poder captar, de poder discernir. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo por nosotros? Hizo cosas grandes que ninguna persona en la tierra pudo haber hecho. Jesús es el Hijo de Dios en persona, que fue clavado en la cruz, que fue abofeteado, menospreciado, fue criticado y fue juzgado injustamente. Pero Jesús sabía que el precio era alto para pagar por toda la humanidad, por todos los pecados de todos los hombres y de todas las generaciones de toda la tierra. Por eso Jesús es el pan del cielo que sacia todo vacío. Él es la puerta, Él es el buen pastor. Él es la vida eterna. Amados, hemos sido rescatados del dominio del pecado y de la condenación eterna. Para entender estos conceptos es imprescindible. Ya vamos a ir a la Escritura. Esto es muy importante. Para entender estos conceptos es imprescindible ir al Antiguo Testamento y examinar la base de la redención de Dios. Solo de esa manera podremos comprender verdaderamente lo que significa la redención. Para nosotros, los creyentes del nuevo pacto. En el libro de Éxodo, vamos a ver el libro de Éxodo, es el evento en el antiguo pacto que pone las bases para la correcta comprensión de lo que es la redención. Y en el libro de Éxodo, vamos a ir al libro de Éxodo, encontramos esta tremenda redención. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan de Moisés? Brevemente, ¿qué pasaba cuando llega Moisés? ¿Cómo estaba el pueblo? Hagámoslo, participemos todos. Esclavos. El pueblo de Israel estaba siendo esclavizado. ¿Quién tenía ese yugo de esclavitud sobre ellos? Faraón. ¿Ah? Faraón. El faraón, Egipto. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces ellos estaban cautivos en Egipto. Y Dios escoge a Moisés como un agente de liberación. En el Éxodo, por favor, esto anótenlo y léanlo en sus casas.
Éxodo capítulo 3. Es muy largo el capítulo, por eso no quise poner incluso ninguna escritura específica, pero léalo en sus casas. Ahí se revela muy bien todo lo que pasó con Moisés, la liberación y el pueblo de Egipto. Y Dios se muestra en esta liberación que vamos a leer esto al tiro. Dios elige a alguien. Eligió a Moisés. ¿Y su hermano cómo se llamaba? Aarón. Aarón, muy bien. ¿Y qué es lo que hacía Aarón? ¿Se recuerdan? Era sacerdote. ¿Ya? ¿Y para qué fue escogido por Dios? Va a ser Para profeta. ayudar, Para para hablar. a hablar. ¿Por qué? Porque Moisés era Tardío de... tartamudo. Y le pide a su hermano Aarón. Y Aarón, Dios le dice, Aarón, tú vas a hablar. Pero yo voy a usar a Moisés. Vamos a Éxodo 7, capítulo 7, perdón, versículo 1 al 6. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Claro, el profeta es el que habla, como dijo Luis, habla por medio de una persona específica. En este caso, Aarón. Versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará al Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo, está hablando Dios en primera persona, y yo, el Señor, endureceré el corazón del Faraón. Esto entre paréntesis. Dios puede endurecer el corazón de las personas. ¿Sabían ustedes? Dios es soberano. Dios puede hacer lo que le plazca. Esa es la realidad. Pero Dios, ¿qué quiere hacer? El bien. Siempre el bien. Pero en este caso, este hombre, el faraón, no dejaba libre al pueblo de Israel. Lo tenía sometido en esclavitud. No podían ser liberados. ¿Qué dice el versículo 3? Y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Milagro tras milagro. Y faraón no os oirá. Miren los detalles, ¿ah? Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Jehová qué significa? Dios. Es un nombre, tiene varios nombres Dios, pero en el Antiguo Testamento siempre se habla de Jehová, pero Jehová es Dios. ¿En cuál quedé? Y en el Jehová. 3. Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Hoy me perdí. Yo soy Jehová. Ya. Yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Aquí podemos ver muchas cosas, pero podemos ver dos cosas importantes. Moisés y Aarón eran obedientes. Y cuesta ser obediente en estos tiempos. ¿Nos cuesta ser obedientes? ¡Wow! Es un área de la vida del hombre que es difícil ser obediente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer lo que queramos. Pero cuando Dios dice, yo te transformo, te cambio, te amo, te salvo, tienes que ser obediente a mi palabra. Tienes que ser obediente a mis consejos. Eso es. Y Aarón y Moisés eran obedientes. Por eso Dios los escogió.
y por muchas otras cosas más. Entonces, punto importante, la obediencia. La obediencia, el someterse a Dios. Es bueno someterse a Dios, amados. Es bueno someterse a su palabra y a sus mandamientos. Es sano, es bueno. Finalmente los israelitas muestra esta escritura que logran salir de ese agobio, de esa esclavitud. Logran salir de Egipto. ¿Y se recuerdan cómo salen finalmente? Cruzan el mar Rojo. Es abierto por Dios y pasan miles y miles de judíos caminando, corriendo, muchos. Pero el faraón los seguía persiguiendo. Y todos sabemos lo que pasa, ¿no? Ese odio del faraón, ese tremendo odio hacia el pueblo de Israel, personificada en la persona de las tinieblas, que es el diablo, decide mandar a toda su tropa, todos sus oficiales, a todos a cruzar ese mar que estaba abierto. Y cuando están pasando todos ellos, luego de que pasa el pueblo de Israel, el mar se vuelve a cerrar. ¿Y qué pasa? Mueren todos ahogados. Este gran acontecimiento de redención del Antiguo Testamento fue el éxodo de Egipto. Vamos a Éxodo capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, el Señor dice, yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Los tenían haciendo, construyendo dioses falsos a los judíos, levantando piedra, construyendo templos, en fin, los pobres judíos de esa época no les quedaba espalda, no les quedaban fuerza, estaban extremadamente agotados y deshidratados en esa época, porque este faraón realmente lo usaba y los quería destruir. Tenía un odio por ellos, tremendo. Y el mismo odio que tiene el diablo por los creyentes. La Biblia habla mucho de que hay un enemigo. Y ese enemigo es el diablo. Y el diablo usó al faraón para aniquilar, quería aniquilar a los judíos, pero no lo logró. Pastor, ¿Sí? un minutito. Sí, digo. Están dando la historia de Moisés y todo esto está muy didáctico en televisión nacional en la tarde. Sí. Está toda la historia. Creo que en TVN están Sí. dando la historia de Moisés, Está Egipto y todo. Sí, sí. Gracias, señora Frecia. Así es, la están dando y creo que es bastante buena porque es muy cercana a la escritura. Exacto. Por lo tanto, es recomendable verla. Yo la vi esa, pero hace muchos años atrás. Muy buena, tremendo. Ahí se ve la realidad y todo lo que estamos compartiendo. Entonces, el gran acontecimiento, amados, de redención del Antiguo Testamento fue el éxodo de Egipto. Éxodo 6, 7, 8 dice, esto no lo hemos leído, ¿no? No, lo vamos a leer ahora. Iba en la mitad. Ya, sí. Vamos, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas. Gracias, Señor María de la Luz. Versículo 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Amados, ¿cuál es esa tierra? Israel. Israel, la tierra que fluye leche y miel. Amados, para que ustedes sepan,
Israel, una pequeña parte de tierra, fue la que Dios escogió para que ese pueblo sea de Él. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Israel está siendo atacada por las tinieblas espiritualmente. Hay un odio antisemitismo contra los judíos de todas las naciones, cuanto más de Israel, donde hay un odio tremendo por los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos es pueblo de Dios. Dios lo escogió. Hizo una promesa a Abraham, Isaac y a Jacob. Esta promesa se dio hace 3000 años atrás. 3000. Quizá un poco más. Entonces, uno dice, pero ¿por qué todos odian a Israel? Porque, amados, Israel es el pueblo de Dios. Pero ese amor también se extendió para todos los pueblos de toda la tierra. Y en Osorno también Dios nos ama. Ese amor que tiene por Israel lo tiene por todas las naciones. Pero su pueblo escogido fue y es Israel. Por eso se han preguntado, qué bien les va a los judíos, que son inteligentes, qué bien hacen los negocios, porque es un pueblo bendecido por Dios. Y a veces la gente afuera no entiende eso. Por eso, en un lugar desértico, ¿qué es lo que hay? Flores, hay campos de flores, de todo. El agua que es tan seca, tan llenos de agua Israel. Es impresionante. Podríamos hablar de los científicos más importantes de la última década, son judíos. Los más ricos del mundo son judíos. ¿Por qué? Porque es el amado pueblo de Dios. Vamos terminando. Entonces Dios adoptó como su pueblo y dijo ser Él su Dios. Dios dispuso una redención, amados, para los judíos. Solo Dios podía liberarlo. Esta liberación de Israel, de Egipto, parte de Dios sirvió de fundamento cuando Dios declara a Israel como su hijo. Éxodo 4:22. Y después terminamos con la última escritura. Y dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel, mire el amor de Dios. Aquí está el amor de Dios plasmado. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel mi hijo. Qué amoroso. Israel es mi hijo, es mi primogénito. Es el amor que tiene Dios por Israel. Y terminamos con esto. Amados, Dios siempre escoge un mediador. ¿Y lo que es un mediador? Es la persona que Dios pone entre Dios y su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién fue el mediador para dar su vida por todos los hombres de esa época? Porque después vamos al Nuevo Testamento, avanzamos como 1500 años después. El mediador, primero en el Antiguo Testamento, ¿quién fue? Moisés. Y hay varios mediadores más que salen en la Biblia que por tiempo no alcanzo a tocar.